Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en TG7, la televisión municipal de Granada de servicio público, en esta serie de entrevistas que venimos realizando desde la pasada semana para hacer balance de este 2020 que todos lo estamos deseando quede ya de una vez para siempre atrás y con él toda la pesadilla de la que aún por desgracia no hemos despertado. Si durante toda la semana pasada tuvimos en este plató del Polígono del Florío a los portavoces de todos y cada uno de los grupos municipales que conforman el Pleno Municipal, hoy para cerrar está con nosotros el alcalde de Granada, Luis Salvador, y vamos a plantearle una serie de cuestiones que, como todas estas entrevistas, hemos consensuado la redacción de esta casa, atendiendo a aquellos temas que consideramos pueden ser de mayor interés. Muy buenas noches, Luis Salvador, alcalde de Granada, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches. Un placer estar en la televisión también de todos los granadinos. Y la primera, pues sin anestesia, Luis. Un año muy complicado con un asunto que ha marcado toda la agenda, no solo la municipal, sino la agenda mundial. Y quería pedirte un primer balance de cómo se ha gestionado desde el Ayuntamiento de Granada. Bueno, pues si alguien nos dice al comienzo del mandato que íbamos a tener una pandemia global y que iba a tener la incidencia que está teniendo en Granada, y en un momento donde estábamos cargados de ilusión y de proyectos, o sea, importantes para irlos poniendo en marcha, pues nadie se lo hubiera creído, o sobre todo probablemente pues la gente que estuviera en ello pues hubiera dado un paso atrás en muchos de los temas que queríamos llevar adelante y nos hubiéramos dedicado simplemente a atender el día a día sin pensar que tiene que haber un futuro. Pero yo creo que lo vamos haciendo todo. Por una parte, dentro de una situación complejísima, había que estar a disposición de las autoridades sanitarias y de lo que se marcase por el Estado en su momento con el estado de alarma y continuamente con las medidas que se han ido adoptando y aquella parte que nos ha tocado hacer cumplir también en el conjunto de la población, aunque siempre hemos intentado e intentamos que la gente sea responsable porque es la única forma de poder hacer realmente las cosas con la colaboración del conjunto de los ciudadanos. Y luego, al mismo tiempo, pues con muchísima preocupación, no solo ya por la parte sanitaria, que lo hemos ido viendo y que ha habido un seguimiento por parte de Sanidad muy importante y marcando directrices durante toda esta pandemia, sino incluso también de la situación económica que está afectando a muchos comercios, a muchos negocios, a muchas personas y sobre todo también en este sentido al empleo. Ahí hemos intentado hacer muchísimas cosas dentro de lo poco, del pequeño margen que teníamos. Algunas cosas creo que han dado capacidad para poder aguantar un poquito mejor, otras seguramente no habrán sido suficientes, pero desde luego sí hemos trabajado muchas medidas y más para este año 2021 que sirvan para resarcir, para apoyar y para conseguir hacer que la gente en este sentido pueda salir adelante. Y mezclar ese binomio, o sea, el de seguridad y hacer que todas las medidas sanitarias pudieran funcionar con el de la reactivación económica y para eso muy importante también no haber parado ninguno de los grandes proyectos que íbamos poniendo en marcha para la ciudad porque serán determinantes en los próximos tiempos para que la ciudad dé un salto de calidad importante. Podemos decir que la ciudad, si se hacen bien las cosas, podría salir reforzada. Bueno, yo creo que lo importante es que hay un proyecto de ciudad importante y que hay un proyecto para definir políticas públicas en 12 años y al mismo tiempo que vaya teniendo resultados paulatinamente y sobre todo partiendo de lo mejor en lo que somos, como es el turismo, como es toda la base de la capitalidad cultural que nos sirve para conseguir mejorar un poco todo eso, pero al mismo tiempo buscando nuevos yacimientos de empleo, como todo lo que tiene que ver con la economía digital, la innovación, la tecnología y sin olvidar el desarrollo sostenible y sin olvidar tampoco hacer una Granada humana, lo digo en una síntesis de resumen absoluto del proyecto y todo eso nos tiene que dar nuevas oportunidades porque depende mucho de los granadinos y de que nos lo creamos, ¿no? Y durante mucho tiempo Granada ha estado ensimismada y nos hemos quejado de lo que nos quitaban y ha llegado el momento que más que quejarnos de lo que nos quiten tenemos que trabajar por conquistar cosas, ¿no? Y esa es la llamada. Cuando empecé el mandato empecé diciendo Granada sale a competir, Granada sale a competir, pero es que lo estamos viendo, somos hoy una de las ciudades de referencia para muchos temas de toda España en todos los medios de comunicación nacionales. Se han tenido que tomar muchas decisiones, algunas difíciles durante este tiempo. De todas esas decisiones, de todas esas medidas que se han puesto en marcha, ¿cuál sería la que destacaría?
Como la medida más dura que hemos acompañado en la decisión al gobierno, en este caso autonómico, cuando se tomó, la del cierre no esencial de toda la actividad, porque suponía hacer un frenazo exclusivamente a Granada, que siempre se había visto castigada, o sea, durante estos años anteriores, más que otra serie de provincias andaluzas y de otras provincias españolas, y cuando ya estábamos consiguiendo situar a Granada en las prioridades de las administraciones del Estado, de la administración autonómica, de repente, por la situación de la pandemia, pues solamente se cierra actividad esencial, no esencial, solo en la provincia de Granada, con lo cual todas las demás provincias podían seguir luchando por sobrevivir, salir adelante, y de repente Granada tuvimos que ver pues la imagen de esos hosteleros, o sea, manifestándose, esos gritos, digamos, de angustia de las personas que podían perder el empleo, esas manifestaciones permanentes con muchos temas de personas que miraban el futuro con inquietud. Pero bueno, yo creo que ahora con la vacuna nos permite mirar esto con otros ojos, hablaremos, me imagino, de ello durante el transcurso de la entrevista. Y repito, eso ha sido momentos de los más duros, pero por eso rápidamente, nada más ver que se decretó ese estado para Granada, fui a hablar con la Junta de Andalucía, a plantear un plan especial de ayudas que va a llegar a final de enero y que aparte estamos trabajando para que se hagan cosas muy importantes, que hagan crecer a la ciudad y que tengan un retorno a la economía que lo verán todos los granadinos. Los hosteleros, los comerciantes, para los que desde luego desde aquí mandamos nuestro más cariñoso abrazo, pues son parte fundamental del tejido de esta ciudad, son quizás uno de los sectores que más difícil lo está pasando y que está reclamando ayuda y que su ayuntamiento... Bueno, por una parte lo están pasando muy mal. Y por otra parte, aunque la gran mayoría de la población reconoce su papel y además también está siguiendo también con esa cierta angustia su situación e intentando que se les ayude, también hay una pequeña parte de la población como demasiado intolerante con el sector de la hostelería, como si fuese el culpable de algo de lo que está pasando, cuando la única culpa la tiene el bicho este, el coronavirus, lo tiene la pandemia y lo tiene que, o sea, se propaga cuando nos relacionamos y cuando tenemos movilidad y eso da igual que sea hostelería, que sea paseando por la calle, que sea en cualquier otro sitio, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que en momentos tan duros como estos, cuando se ve lo mejor y lo peor de las personas y afortunadamente estamos viendo muchas causas muy positivas, como la creación de ese mecenazgo solidario GRX, donde 30 empresas se pusieron de acuerdo en menos de 24 horas con Hispacoles y el Ayuntamiento de Granada para tratar de ayudar al Banco de Alimentos en una de las medidas que necesitaba muy urgentemente. Y ya van más de 40, cerca de 50 empresas en ese mecenazgo solidario GRX, ¿no? Entonces, lo mejor de las personas también sale en situaciones como esta. Desde luego, los ayuntamientos son la administración más cercana de los ciudadanos, ¿no? Quizá el gobierno central nos pilla demasiado lejos, el autonómico pues un poquito más cerca, pero tampoco está. Pero un ayuntamiento, al final uno se encuentra al alcalde por la calle y me imagino que serán muchas las personas que se habrán acercado a usted a contarles casos particulares, ¿no? Yo creo que lo importante es tener la conciencia tranquila. Entonces, curiosamente soy yo el que me voy encontrando muchas palabras de ánimo de muchísimos granadinos. No he notado nadie me ha increpado por nada. Y sin embargo mucha gente solidarizándose y apoyando, y yo creo que porque están viendo el esfuerzo que se está haciendo por el resto de ciudadanos y como una forma de reforzarte, porque si te reforzamos también podrás hacer más por todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que tiene en este momento angustias, que tiene necesidades, pero siempre que me he encontrado con una manifestación, con una concentración, pues me he ido con ellos o acompañándoles o dando la cara o a atenderles, a escucharles y muchas veces escuchando pues cómo podían hacer una crítica al conjunto de las administraciones y también a la municipal, pero entendiendo que su alcalde tenía que estar ahí con ellos a las duras y a las maduras y dándoles explicaciones y comprendiendo que si hay temas que deben de mejorar o se puede mejorar, pues peleando por hacerlo, ¿no? De las muchas medidas en muchos ámbitos que se han tomado, una de ellas pues ha cambiado la movilidad de algún modo de la ciudad y me refiero concretamente a los famosos carriles que se han habilitado y que no para todo el mundo han sido una buena idea y una crítica también. Por otro lado entiendo que la motivación no es solo por la situación de COVID, sino por la grave situación de contaminación que vive Granada, en una de las ciudades más contaminadas de Bueno, yo España, creo que por una parte lo que nadie puede dudar de este gobierno es que estamos intentando hacer cosas, probando cosas, viendo qué cosas pueden funcionar y pueden mejorar la vida de la ciudad y sí es cierto que tenemos que hacer muchas cosas para mejorar la calidad medioambiental. Hoy hemos presentado una de ellas, el Anillo Verde, o sea que hablaremos también porque creo que es un tema, un proyecto estrella para Granada.
pero también otras muchas medidas para mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, también la eficiencia energética, la iluminación, cosas que tienen mucho que ver. Hasta estamos trabajando y viendo, por ejemplo, que el polvo que se levanta en la vega, al final, o tienes láminas de agua que generen humedad y la rebajen, o también provoca otro tipo de contaminación. Lo digo por poner ejemplos de cosas que muchas veces no se ven. En el tema de movilidad se han puesto unos carriles, están funcionando, esos carriles están en pruebas. Y bueno, estamos en el cierre, pero será el delegado del área el que comentará pronto, o sea, digamos, cómo se va a terminar... Su valoración personal de cómo se va a terminar resolviendo eso. Bueno, yo es que creo que ante un tema como este la valoración la tienen que hacer los ciudadanos. O sea, yo tengo mi criterio, pero por respeto a todos los concejales, o sea, intento compartirlo directamente con ellos. O sea, los concejales saben en cada caso qué pienso de cualquiera de sus gestiones y saben que en mí siempre encuentran normalmente el apoyo, pero si hay algo que entiendo que tiene que cambiar, también saben que se lo digo y lo comentamos sin ningún tipo de... porque es mi papel, o sea, como alcalde, el hacerlo. Y por tanto en este caso sucede lo mismo, pero será el propio concejal del área el que, digamos, pues dará noticias, creo que pronto. Estamos, alcalde, pues, a 3 días prácticamente de la Nochebuena. Se han impuesto unas medidas algo más relajadas que las que tuvimos semanas anteriores y, no obstante, desde la Junta se anuncia que si los casos pues, aumentaran, después de la Nochebuena habría a lo mejor medidas más restrictivas. Este fin de semana hemos vuelto a ver algunas imágenes en las calles de Granada, también de otras ciudades, pues que no nos gustan, que son imágenes que hablan de falta de responsabilidad personal sobre todo, ¿no? Sí, completamente. Bueno, por una parte hay que entender a la sociedad. O sea, la sociedad está soportando un golpe durísimo en todos los sentidos. Todo esto va a dejar secuelas, incluso psicológicas, socialmente. O sea, quiero decir, porque estamos ante un virus que rompe todo lo sociable del ser humano. O sea, dicen que nos distanciemos, que nos miremos como que nos podemos pegar algo que puede ser negativo y con desconfianza, que además hagamos las cosas en exclusiva y al margen de los demás, y que no nos relacionemos mucho, que no nos toquemos. Entonces, todo eso es muy complicado para una sociedad que estaba acostumbrada absolutamente a todo lo contrario. Y por otra parte, luego está el sentido de la responsabilidad. Hay mucha gente que probablemente no es consciente de que un mal comportamiento o no aceptar todas las normas con pulcritud y no ser muy consecuentes, pues puede afectar pues que al final de estar en una fiesta sin protección y contraerlo y que luego después te conviertas en asintomático y que a ti realmente no te haga nada, pero vayas a tu casa, se lo pegues a tu padre, a tu abuelo y cuando te des cuenta pues alguien esté en la UCI, incluso esté muerto, ¿no? Y entonces darte cuenta de lo que ha sucedido. Y yo creo que eso habrá casos que habrá personas que no lo olvidarán para toda su vida y que se sentirán culpables por situaciones como las que se han dado. Entonces yo creo que es importante saber que esto mata y que por tanto tenemos que intentar no contagiarnos nadie y menos contagiar a otros, ¿no? Y mucho menos a la familia. Y por tanto vuelvo a pedir el máximo sentido de la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos, porque muchas veces nos dice gente y te manda mensajes, ¿y aquí dónde estaba la policía? Bueno, pues pueden estar 200 agentes de policía trabajando en toda la ciudad, atendiendo las llamadas de fiestas que no se deben de producir, semana, además, revisando que no haya botellones, tratando de que no haya concentraciones. Pero son 200 policías para una ciudad de 500.000 de habitantes en conjunto con el área metropolitana y con mucha vida. Por tanto, entonces es imposible controlar nada si la gente no pone su granito de arena. Y entonces yo lo que pido es, lo llevo pidiendo desde el inicio, o sea, la solución de esto está en el conjunto de la sociedad, a mayor grado de responsabilidad, mayor grado de medidas que puedan permitirnos tener la mayor libertad. La pandemia pues, nos está quitando muchas cosas que hacen de nuestra sociedad lo que es, y en unas fechas como esta, la Navidad, pues evidentemente que son las fiestas de la familia, que son las fiestas del afecto, que son las fiestas del reencuentro, pues nos van a afectar evidentemente. ¿Cómo va a pasar Luis Salvador la Nochebuena? Pues yo la pasaré con mi mujer y mis hijos y bueno, mis suegros tienen anticuerpos los dos, por lo tanto tenemos la tranquilidad de que no les puede suceder nada porque los dos lo pasaron y estamos pendientes de ver si lo siguen manteniendo. O sea, con mi madre intentaremos tener mucho cuidado y por tanto ya veremos si nos podemos ver o no nos podemos ver, pero desde luego manteniendo pues, el contacto, digamos, de otras fórmulas, intentando también, repito, poner nuestro granito de arena para preservar la seguridad, digamos, en una situación tan incómoda y tan negativa como esta,
pero todos debemos recordar que los momentos de relajación en los encuentros familiares o encuentros de amigos, que ya parece que no va a pasar nada, es cuando se producen la propagación de los contagios. Por tanto, queda muy poquito ya para esas vacunas que ya van a empezar a funcionar y que nos van a permitir dentro de poco tiempo. Por eso, si alguien nos dice hace 3 meses que va a haber una vacuna y que va a haber varias, eso no se lo creía nadie, ¿no? Y sin embargo ahora estamos viendo que las hay, que son distintas y que todas están empezando a dar resultados y por tanto hay que tener confianza. Pero bueno, vamos a hacer un último esfuerzo social también para intentar aguantar hasta que tengamos esa vacuna funcionando, que le llegue a cada uno de los ciudadanos para poder también estar con los anticuerpos necesarios para tener la tranquilidad, y es aguantar un poquito más a esta situación que ya llevamos de un año, pero que ahora se le ve salida al final del túnel. No obstante, Luis, Granada está viviendo una Navidad algo distinta, es cierto, pero bueno, tenemos Belén, está el Belén municipal, hay cartero real, está habiendo... No, todas nuestras tradiciones son nuestras tradiciones y las preservamos, aunque tengamos que cambiar cualquier formato, ¿no? Y también ha habido una participación en los belenes y hay algunos belenes preciosos. O sea, hicimos además hace poco también el premio de los belenes, también hechos en los colegios, los villancicos también de los escolares. O sea, hay que decir, todas nuestras tradiciones las estamos preservando. Este año no tendremos la cabalgata de Reyes. Los Reyes hablaron con nosotros, con la alcaldía, y dijeron, bueno, estaríamos dispuestos a hacer una cabalgata estática. No son esenciales, los Reyes Magos están declarados. Sí, no hablo de los Reyes Magos, ¿no? O sea, y de hecho he hecho un mando municipal para autorizar a los Reyes y a los pajes a que puedan trabajar por encima del toque de queda por la noche, porque todos los ciudadanos tenemos que estar en casa, pero que ellos puedan trabajar durante estos días para todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, pues al final lo que se hará es que los Reyes estén presentes por Granada, que los granadinos y los niños desde sus casas o desde donde estén puedan ver a sus reyes porque estarán recorriendo Granada, y al mismo tiempo también sobre todo hacer un trabajo muy especial con ellos de ir a repartir juguetes directamente a los hospitales, a todos los sitios donde haya niños que necesiten ver a los reyes para tener una sonrisa y que esa sonrisa les dé también un pozo de felicidad y un juguete, que es lo que todos deseamos. O sea, que haya niños tranquilidad felices. Para todos los niños que nos estén viendo ahora. Pero habrá sus reyes que los reyes van a venir a Granada. Bueno, van a venir y están trabajando ya desde hace muchos días, repito, y con permiso para seguir trabajando para que todos los niños que se hayan portado bien, que escriban su carta, que también está el cartero real para recibirlas, o sea, puedan entonces, y también hoy que se utiliza la tecnología también digitalmente, pues los niños reciban sus regalos en Reyes como todos los años. No es una fiesta navideña, pero sí se celebra en el entorno de la Navidad todos los años, el 2 de enero, la toma de Granada, que también va a sufrir este año pues una merma de lo que es la celebración habitual, ¿no? Sí, porque, bueno, por una parte teníamos el problema que a la hora de tremolar desde el balcón y decir, ¿Granada qué? O sea, ¿quién responde si no están los granadinos abajo, ¿no? Y aunque la plaza también podríamos haber cerrado la plaza para que no pudiera haber gente, pero podía haberla en la confluencia de las calles. Entonces se trata de no arriesgarnos lo más mínimo. Habrá ceremonial, o sea, en la Capilla Real, o sea, y por tanto habrá el ceremonial que tiene que haber todos los años, pero lo haremos de manera que no suponga también absolutamente ningún riesgo para nadie. Y bueno, pues será el único año que no tendremos desde el balcón y en la plaza, digamos, la celebración del Día de la Toma, que volverá sin duda pues un año después, y haciendo también que sirva de llamamiento para los que muchas veces han ido a la plaza sin estar de acuerdo con el acto de la toma, pero a generar lío, a generar, digamos, pitidos, o sea, y digamos una división que no viene a cuento. Por tanto, a ver si dentro de un año los que no han ido este año para ir a meter lío se dan cuenta que no merecía la pena, y al año siguiente pues dejan disfrutar a todos los granadinos que quieran festejar su Día de la Toma. Retomamos, alcalde, todo el asunto de lo que está provocando, más allá de lo sanitario, que sin duda es lo más importante, pero lo económico no se puede obviar, evidentemente. Y para buscar esas medidas, para tratar de paliar un poco, una de las opciones por las que se ha optado ha sido solicitarle al Gobierno central la declaración de Granada como zona catastrófica, más que nada porque respecto al resto de Andalucía hemos sufrido con mayor daño los efectos económicos, pero estuvimos cerrados más tiempo que el resto de las ciudades y demás. ¿Cree que esa iniciativa va a poder llevarse a cabo? No lo sé, pero sí voy a... Salió, recordemos, por unanimidad. Si no te importa, voy a decir rápidamente las medidas, digamos, un poco a nivel grueso, a nivel económico, que vamos a poner en circulación y que estamos poniendo. Por una parte,
se ha actuado sobre lo que se podía actuar en las tasas y en las ordenanzas dentro de este año 2020. Esta misma mañana en la Comisión de Economía, ¿no? Y hablando ahora en relación al año 2021, pues lo que vamos a hacer es 4 millones de euros de impuestos municipales que revierten en la actividad, pues dejar de ingresarlos en el ayuntamiento para que se queden en manos de las empresas, de los comercios, de los autónomos, de, digamos, los que tienen esa actividad y que en este momento tienen ese problema, para que esos 4 millones de euros sirvan de una ayuda directa por la vía de no tener que pagar 4 millones de impuestos, ¿no? Por otra parte, no subiremos el IBI. Alguien puede decir, y de hecho escuché alguna crítica al Partido Socialista, que eso que era de no subir el IBI. Pues bueno, pues el Partido Socialista subió el IBI una media de 3 puntos cada año, o sea, y cada punto suponía 1 millón de ingresos al ayuntamiento. Por tanto, 3 puntos son 3 millones de ingresos que recibe el ayuntamiento y 3 millones de ingresos que recibe del bolsillo de los granadinos. Si este año no subimos el IBI, significa que hay 3 millones de euros que se van a quedar en el bolsillo de los granadinos en vez de ir al ayuntamiento por mucha falta que nos haga. Y luego, después, cerré con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y con también Elías Bendodo, y que el otro día lo dijo el presidente cuando vino también a anunciar las medidas en Granada, Juanma Moreno, un plan especial de ayudas por ese tiempo que Granada está cerrado, que superará los 15 millones de euros, que él ya dijo que vendría a partir de finales de enero. Y que aparte estamos trabajando en algunas medidas creativas, porque hay 2 formas de repartir ese dinero. Una, cogiendo esos más de 15 millones de euros y repartiéndolos entre, digamos, las personas de Granada. Eso daría una cantidad muy chiquitita que seguramente a nadie le sacaría de donde está. O ese dinero emplearlo para, con inteligencia, hacer que por cada euro que se invierta en Granada en una serie de planes que estamos trabajando, pues pueda tener un retorno de 4, 5 y 6 euros a la propia economía de todos los granadinos, de muchos granadinos que se vean afectados, y por tanto, pues lo que sea X dinero, multiplicarlo por bastante a la hora de generar riqueza en Granada. Yo creo que esa vía que estamos trabajando, y que ahora simplemente no lo voy a anunciar por respeto al acuerdo con la propia Junta, pero que mejorará mucho el posicionamiento de Granada y, digamos, la atracción de cosas importantes a Granada y que generan digamos, un resultado económico muy importante para Granada, es una manera inteligente de emplear una ayuda que sirva mucho más para revitalizar todo el sector que está dañado. Y eso, repito, va a ser muy cuantioso. Por otra parte, esperamos ya que se firme el Real Decreto del Gobierno para un fondo de cerca de 7 millones de euros para el agujero del plan de transporte, cosa que tenemos en este momento muchas ciudades y nosotros en Granada. Y a partir de ahí está negociado, y estoy esperando también que termine viniendo, o sea, en el entorno de los 20,5 millones de euros también en el acuerdo de la FEN con el Gobierno para el ingreso a los ayuntamientos, que no tenemos remanentes y que por tanto no hemos podido poner ese dinero para ayudar a los ciudadanos, y que cuando venga revertirá también, o sea, en esa mejora, digamos, de las condiciones económicas y en hacer cosas importantes para Granada que generen, digamos, retorno económico. Por tanto, vamos a conseguir una cantidad de dinero nada despreciable y que sirva para muchas mejoras, como por ejemplo ese plan Alhambra que ya hemos presentado, pero que firmaremos en breve, con 23 millones de euros para mejorar todo el patrimonio histórico de la ciudad. Pero eso va a servir también para hacer muchas obras, para hacer contrataciones, para hacer que, digamos, se dinamice mucho y se mejore todo el conjunto de la ciudad, generando un atractivo y una mayor capacidad de ingresos, a la vez que también estemos generando empleo. O el eje Arabial-Palencia, que también ya se está terminando, y en breve vamos a estrenar el tramo de la calle Palencia, y ahora va a empezar también desde Arabial, que es otra grandísima infraestructura y que está demostrando que va a ser una obra muy determinante también para la ciudad. Pero también tenemos el plan de grandes ciudades de 10 millones de euros, donde la Junta, en el Consejo de Gobierno, de hoy, va a llevar los 5 millones de euros que tiene que poner como aportación ese plan, para que ya se liberen, para que Granada los pueda recibir. Estamos con más de 20 millones de euros también de obras que vamos a hacer también por todos los distritos, por todos los barrios, para dar respuesta a muchas de las necesidades que tiene la ciudad. Y todo eso habiendo mejorado las cuentas municipales, saliendo de la zona de conflicto de la AIREF, la agencia que de repente determina que el ayuntamiento no está en este momento en riesgo, digamos, terminal, digamos, por su situación financiera. Hemos rebajado el pago a proveedores, hemos rebajado, también la deuda del ayuntamiento. La AIREF reconoce la economía que tenemos en este momento como un camino adecuado, y todo eso consiguiendo también ir pagando a proveedores y a pequeños proveedores, donde solo había cerca de 100 en ese aspecto,
y ahora mismo hay 25 millones de euros y disminuyendo permanentemente de deuda a pequeños personas digamos, que han tenido deudas o facturas con el ayuntamiento. Creo que estamos haciendo un trabajo en todas las áreas absolutamente determinante por lo que digo, para atender el presente, desde el mantenimiento, desde la propia limpieza, que ya nadie puede decir que la ciudad globalmente no esté bien, desde el mantenimiento, desde la limpieza, la atención a todo lo que tiene que ver con la ciudad, la calidad del agua, etcétera, etcétera. También todo lo que tiene que ver a partir de ahí con todos los servicios que prestamos como ayuntamiento, pero luego después también, repito, revitalizando la capital europea de la cultura, revitalizando también todo el proyecto tecnológico, donde hemos aprovechado este tiempo para hacer reformas internas en el ayuntamiento muy importantes que van a permitir que trabajemos ya por fin ese gran proyecto de Smart City con los verticales correspondientes, donde vamos a hacer una apuesta muy importante y hemos solicitado ya la adhesión a Destino Turístico Inteligente para meternos en ese programa, que conjuntamente con los terminales también de cultura, de servicios sociales, de movilidad, etcétera y tal, pues van a permitir que tengamos una ciudad inteligente importante. O sea, quiero decir, estamos avanzando en muchísimos ámbitos para conseguir que Granada tenga una mejor situación de futuro. Vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos enseguida. Vamos a marcharnos unos minutos simplemente a publicidad y enseguida regresamos aquí en TG7 y seguimos charlando con el alcalde de Granada, Luis Salvador, que está realizando un balance de este 2020 que ya se nos va. Y continuamos aquí en TG7 charlando con el alcalde de Granada, Luis Salvador, haciendo este balance de 2020, un año en el que la pandemia, como veníamos diciendo, pues lo ha cambiado todo, pero hay algunas cosas que permanecen y una de ellas es la bronca política a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, como no. Y la pandemia ha traído una de las broncas políticas en el ayuntamiento, ha sido precisamente el positivo que dio el alcalde en su día por COVID, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que cuando no se tienen argumentos políticos, porque es difícilmente cuestionable la gestión de este equipo de gobierno, ¿no? O sea, donde nos hemos dotado de un presupuesto que no había desde el año 2015, donde estamos iniciando el Plan General de Ordenación Urbana para en poco tiempo tenerlo terminado, donde estamos poniendo en marcha proyectos muy importantes y atendiendo todo, pues entonces al final pues la oposición busca sus huecos, o sea, desgraciadamente que se buscara de una manera personal, tendiendo a intentar ver si el alcalde había contraído el positivo y había seguido manteniendo la agenda, teniéndolo, o sea, quiero decir, eso me parece que era un golpe bajo que no venía a cuento y que luego se demostró que era totalmente falso. O sea, por tanto, cuando los ciudadanos me escuchan muchas veces, o sea, y dar tranquilidad, se vio que después, o sea, debajo de eso lo único que había era pues intención de intentar sacar partido y ventaja de algo que implicaba a trabajadores, que implicaba a personas, o sea, del ayuntamiento, que no era justo, porque eso no ha pasado por ello nadie, o sea, y porque había algunas personas que sí lo tuvieron, pero como lo ha tenido tantísima gente durante este tiempo, al final, y que tenían que tener la angustia de tener esa sensación, ¿no? de que parecía que habían hecho algo malo, ¿no? Al final fue un falso positivo, ¿no? Entiendo. Sí, porque, bueno, yo creo que si alguien me tenía que hacer pasar más pruebas, ¿no? Las 12 pruebas de Asteris, pues una sería decir, pues no cojas el coronavirus, pero que parezca que lo has cogido, das positivo, haces la cuarentena en tu casa, la haces en tu habitación, en tu dormitorio, encerrado durante las 24 horas, haciendo videoconferencias, etcétera, y teletrabajando permanentemente, que también la oposición me dijo que por qué teletrabajaba, pues porque estaba asintomático y porque toda la gente que está asintomática estaba trabajando cuando pueden desde sus casas, pero también se intentó hasta cuestionar eso y tuve que estar con mi familia sin poderla ver y dejándome la comida en la puerta y devolviéndola como si estuvieras encerrado en una cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi casa nadie había dado positivo y para evitar riesgos a mi mujer o a mis hijos, ¿no? Y luego, pues pasar eso y luego después dar negativo, no tener anticuerpos y verse que seguramente pues tuvo que ser un falso positivo. Pero bueno, repito, así nadie puede decir que no sé lo que han pasado las personas que están en cuarentena, independientemente de lo que ha afectado a la salud de muchas de ellas, desgraciadamente. Eso afortunadamente pues ni lo he pasado ni ojalá no lo pase nadie, ¿no? Ha mencionado una palabra clave para un ayuntamiento, que es presupuesto. Y el Ayuntamiento de Granada tiene este año
un presupuesto, algo que no tenía desde hace 5, si no me equivoco, 5 años. 5 años, y se ha logrado con el apoyo de parte de la oposición, concretamente del Partido Socialista, ¿no? Sí, sobre todo lo importante de ese primer presupuesto, o sea, en detrimento ya de cualquier otro, es que nosotros teníamos una estructura contable del año 2015 y esa estructura contable daba respuesta a la estructura organizativa del ayuntamiento ese año. Y por tanto, las políticas que se realizaban en el gobierno estaban casadas con un presupuesto. 5 años después, o sea, todo eso había ido cambiando, con distintos tipos de equipos de gobierno, con distintos tipos de organización y por tanto con distintas áreas. Y toda esa estructura de gobierno no tenía nada que ver con la estructura contable de ese presupuesto. Por tanto, al hacer un presupuesto y aprobarlo, pusimos en hora había dinero, el presupuesto para la universidad. Pero no solamente eso había dinero para cosas que no hacían falta y faltaban partidas para otras que sí hacían falta. Había que hacer de burocracia para a veces conseguir hacer trasvases de una partida a otra para poder pagar. Es decir, todo era un lío contable. Eso ya está arreglado. El ayuntamiento en este momento tiene un equipo de gobierno con unas políticas y con un presupuesto que se adapta a ello. A partir de ahí, este año presentaremos otro, para demostrar que se puede presentar presupuestos. ¿Se está negociando ahora mismo? Bueno, estamos trabajando en elaborarlo, en una situación que no es fácil, pero también digo una cosa, no nos vamos a enredar mucho. Vamos a terminar el presupuesto, lo vamos a poner encima de la mesa, será como el anterior, un presupuesto sensato, un presupuesto que se está viendo, o sea, que era el presupuesto que en ese momento hacía falta y que no pasaba nada por retocarlo si había necesidad. Pero será un presupuesto que espero que la oposición lo sepa valorar positivamente, hagan algún pequeño ajuste, como están en su derecho también, para poder hacer alguna aportación al mismo, y lo aprueben. Pero si por el motivo que sea no lo vieran, pues entonces seguiríamos sin ningún problema ya con el presupuesto prorrogado de 2020, porque es un presupuesto que estaba preparado para ese año y también para lo que venía por delante. Generó ese presupuesto, ese pacto que se conoció como el pacto del codo, ¿no? Sí, o sea, el codo que siempre ha tenido una simbología tan negativa y que yo lo que hago en vez de dar el codo es coger de la cinturilla, ¿no? Y entonces aprieto por tener un poco la sensación de proximidad. Pero bueno, el codo ha tenido una acepción distinta en toda esta pandemia, pero bueno, yo creo que tenemos que pasar del codo al abrazo cuando tengamos vacuna y cuando podamos recuperar la normalidad. Y va a haber un pacto del abrazo si las condiciones lo permiten. La necesidad que tenía esta ciudad de tener un presupuesto en ese momento no tiene nada que ver con la situación actual. Repito, en este momento no hay ninguna urgencia y por tanto habrá un presupuesto si los partidos están a bien de que haya un presupuesto y si no, el presupuesto que hay, o sea, servirá perfectamente porque estaba diseñado para poder funcionar sin ningún problema en 2020. No hay la urgencia que teníamos. Ahora hay otros proyectos que son mucho más urgentes, como por ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana y tenerlo terminado entre 39 y 42 meses. O todo el proyecto que estamos haciendo, que repito, creo que entraremos después del Anillo Verde, que es un proyecto que está vivo. O todo el proyecto tecnológico, o todo el proyecto de la capitalidad. O sea, que decir, ahora hay un momento en donde Granada tiene que definir su futuro. Tenemos el impulso al corredor mediterráneo, la apuesta por el tren de Motril. Acabamos de inaugurar hace poco tiempo otra grandísima infraestructura para Granada, como es la variante exterior, la segunda circunvalación, que va a sacar del entorno de los 40.000 coches, o sea, del área, o sea, de la primera circunvalación, que los va a alejar de la ciudad y, por tanto, haciendo que ese anillo de CO2 sea un poquito más pequeño y se pueda contrarrestar mejor. Es decir, estamos en un momento donde hay que pelear por muchísimos, hay que recuperar, o sea, todas las frecuencias del AVE y hacer que el AVE atraiga muchos más congresos y que permita que el Palacio de Congresos lo revitalicemos como una infraestructura económica importante. Por eso digo, tenemos tantas cosas por delante que en este momento lo que no quiero bajo ningún concepto es que perdamos el tiempo. Se pone un presupuesto encima de la mesa. ¿Estamos dispuestos a hacer algunos ajustes y aprobarlo? Perfecto. ¿No? Pues entonces no entretengamos, seguimos trabajando y que todos estos proyectos que digo, buscando el máximo apoyo para sacarlos adelante e intentando implicar a las administraciones para que definitivamente pues traten a Granada como se merece y reciba las cosas conforme las vaya necesitando y no siendo siempre la última de la fila ahora de haber recibido las cosas que precisaba o requería Granada. Cuando se habla de infraestructura para una ciudad, uno siempre piensa en máquinas, en hormigón. Sin embargo, estamos hablando de una infraestructura importante que esta misma mañana ha comenzado en esta ciudad, ese anillo verde que se ha mencionado ya varias veces en esta entrevista y que no tiene nada que ver con eso. No. Lo hemos visto plantando un árbol. Sí, y aparte plantando un árbol, que es algo que testimonialmente pues mucha gente en algún momento de su vida ha hecho, o se ha dicho, ¿no? Siempre planta un árbol, ¿no? Yo también escribí un libro y ya plantó también el árbol. Pero es mucho más allá que plantar un árbol. El Anillo Verde va a ser un proyecto transformador de la gran conurbación urbana de Granada y el área metropolitana.
van a plantarse más de, o sea, cuando se ponía el debate en Granada si por alguna causa se quitaba algún árbol, se van a plantar un árbol para cada granadino. Más de 200.000 árboles van a ponerse en marcha y se van a hacer en parcelas municipales que se van a adecuar también para un tratamiento periurbano que permitan calidad de vida, de disfrutar, de pasear, de hacer deporte, de simplemente sentarse a leer un libro, de hacerlo, digamos, disfrutando y en un entorno maravilloso y tener la percepción de que estás en bosques, o sea, en la propia Granada, ¿no? Pero también, aparte de en parcelas municipales, se va a hacer también en parcelas, o sea, que son forestales. Estamos en contacto con la Junta para agilizar Llano de la Perdiz, bosques de la Alhambra. Esta misma mañana teníamos también, o sea, todo lo que tiene que ver con la abadía del Sacromonte. O sea, poner muchas zonas también a disposición de este anillo verde. O esta mañana estaba presente el alcalde de Ojíjares, pero también hemos hablado con el alcalde de Alendín, con los alcaldes de otros municipios, donde vamos a empezar a firmar también convenios para que se vayan incorporando y ellos también contribuyan a ese gran anillo verde. O sea, va a ser un proyecto que al final tendremos una gran infraestructura medioambiental, pero que será verde. No será hormigón, no será asfalto, no serán edificaciones, será una infraestructura que reducirá el CO2 o sea, y que nos dará oxígeno para poder respirar, nos dará mucha calidad de vida, porque también hay muchos estudios que han hecho toda la gente esta de Plan for the Planet y muchos expertos internacionales, donde se demuestra que las personas somos más felices cuando estamos en un entorno forestal. Y de hecho, cuando estamos en un parque, cuando estamos al lado de árboles, estamos más a gusto que cuando estamos en un sitio que es árido y que no hay nada. Y eso ellos mismos lo han trasladado en estudios para demostrar que hasta los niños rinden más en ciudades con árboles, o sea, que en ciudades que son áridas y que son desangeladas, ¿no? Es un poco, estimula el estado de ánimo absolutamente de todos. Y que nosotros veamos ahora mismo Granada y cuando vemos la foto de la Alhambra y encima vemos Sierra Nevada y que a partir de unos años veamos debajo el anillo verde, pues va a ser un enriquecimiento medioambiental más para Granada, que a una ciudad con un patrimonio histórico, o sea, impresionante, único en el mundo, a una ciudad moderna también, o sea, con un desarrollo, digamos, que va haciendo una ciudad bonita y que ahora le incorporemos también esta gran infraestructura medioambiental, siendo la primera ciudad de España. De hecho, Madrid, después de nosotros estar diciendo esto, ya está empezando a lanzar el mensaje que quiere hacer algo parecido, digamos, para Madrid. O sea, y dentro de nada vendrán más ciudades y veremos a más alcaldes hablando de esto. Pero empezamos este mandato, empezamos desde el principio, porque las reuniones con Plan for the Planet son desde los primeros meses. Hemos trabajado intensamente desde mi jefe de gabinete, Ricardo Cañadas, desde Luis González y el área de urbanismo, desde distintos ámbitos, también con la gente de la Fundación, o sea, Plan for the Planet, desde el propio DKV, que también está colaborando mucho, y hay mucha gente implicada en que ahora este proyecto ya haya cuajado, se haya firmado un convenio, ya se empiezan a plantar árboles, y de hecho hay hasta una familia, o sea, la familia Berensen, o sea, que es inglés, ella es española, Celia Muñoz, y que se han incorporado como mecenas también para donar ellos van a donar 1 millón de árboles a nivel mundial y quieren que muchos de esos árboles sean para Granada y por tanto el hecho de que ella fuera granadina, venga muchísimo a Granada, pues ha sido determinante para que quieran colaborar y hemos tenido un encuentro entrañable esta mañana de uno de los mecenazgos, digamos, en este sentido medioambiental importantísimos que va a tener la ciudad y que por tanto se lo agradecemos, igual que abre la vía, igual que antes hablé del mecenazgo solidario. Ahora también necesitamos mecenazgo cultural, necesitamos mecenazgo deportivo y en este caso mecenazgo medioambiental. Por tanto, o sea, Granada tenemos problemas económicos y tenemos muchas cosas que arreglar y estamos en ello, pero tenemos la mejor ciudad del mundo para poder invertir y para sentirte orgulloso de lo que ahí pase, como esta familia, familia Berensen, que está orgullosa de poder contribuir a que Granada tenga su infraestructura. Si un presupuesto, alcalde, da estabilidad a un equipo de gobierno, a nadie se le escapa que hay un elemento muy concreto en el Ayuntamiento de Granada que resta esa estabilidad y ese elemento es la situación que se ha generado en el Ayuntamiento pues, desde primeros de año prácticamente, cuando Sebastián Pérez, concejal del Partido Popular, abandona la presidencia de su partido y más recientemente abandona todas sus ocupaciones como concejal, todos sus cargos como concejal, aunque se mantiene en el ayuntamiento, en el pleno municipal, y eso evidentemente hace que se hable mucho en los mentideros políticos de posibilidades de mociones de censura, resucitar aquello del 2+2 cuando llegue apenas junio del año próximo.
¿Cómo ves esa situación? Bueno, en primer lugar, nadie podrá dudar que yo siempre he sido absolutamente respetuoso y con todos los concejales. Nunca he prejuzgado que alguien vaya a hacer algo que no sea normal. O sea, y por tanto yo nunca a ninguno de los 27 concejales le he prejuzgado el que va a hacer algo que no fuera lógico. Eso que quede por una parte. Por otra, siempre he dado un mensaje de estabilidad frente a la inestabilidad que se intentaba muchas veces artificialmente crear. Porque si queremos que los proyectos vayan adelante, hace falta estabilidad. La inestabilidad genera un ruido que no beneficia para nada a Granada y que nos entretiene. Y eso, de verdad, durante mucho tiempo ha habido mucho ruido, demasiado ruido. Pero también los ciudadanos granadinos tienen que saber ya. Hace un mes se aprobó el pacto antitransfugismo, la revitalización del pacto antitransfugismo a nivel nacional. Lo firmó el Partido Socialista, lo firmó el Partido Popular, lo firmó Podemos, lo firmó Izquierda Unida. Lo firmó, o sea, creo que Vox también lo iba a firmar o lo habría firmado. Y lo firmaron muchos partidos más. Y todo fue un pacto a propuesta de Ciudadanos a nivel nacional. Ese pacto fue recogido por el Gobierno de España, por el Ministerio de Administraciones Públicas, por la web de Moncloa. Y como un pacto que se ha llevado ya y, de hecho, dio efectos tanto en el Parlamento andaluz, con la situación del grupo de Teresa Rodríguez, como también ya parando una moción de censura que curiosamente se hacía desde el PSOE contra Ciudadanos y el Partido Popular en la ciudad de Baena y que se paró por este pacto antitransfugismo. Y este pacto obliga a que precisamente no puedes utilizar a tránsfugas, no puedes darles una mejora de sus condiciones y al mismo tiempo no puedes beneficiarte y mucho menos hacer una moción de censura. La semana pasada este pacto fue a la Federación Española de Municipios y Provincias, se aprobó en Junta de Gobierno por todos los partidos para todo el municipalismo español, la adaptación del pacto al municipalismo, y eso se ha publicado incluso ya hoy también en Granada. Eso evita cualquier posibilidad de moción y por tanto no se trata de que una persona quisiera hacer una moción. Se trata que quien quisiera hacer una moción podría quererla hacer, pero si se le declara tránsfuga, a partir de ahí el resto de partidos no podrían firmar la moción con él, salvo que quieran ser expulsados de sus partidos y abandonarlos, porque todos los partidos en este momento que están en el consistorio están avalando el pacto antitransfugismo. Por tanto, eso hace que el Ayuntamiento de Granada definitivamente en este terreno tenga estabilidad. Sé que habrá gente que dirá, bueno, pero eso es un pacto, no está metido en la ley, o sea, eso puede... Que no enreden. En este momento, o sea, solamente para que hubiera una moción había falta que alguien abandonara la disciplina de su partido, presentara una moción y los demás partidos la firmaran con él. Y en este caso haría falta que la firmara Podemos, que la firmara Izquierda Unida, que la firmara el PSOE, 3 partidos que han firmado el pacto antitransfugismo y que se está aplicando. Y por tanto, entonces, en este sentido, espero que esto ya contribuya a dar normalidad y que nos centremos todos en trabajar y a partir de ahí en ver cómo el Gobierno, hacemos políticas de Gobierno haciendo que Granada, repito, avance en un proyecto de ciudad y crezca. Y la oposición en hacer una oposición útil para sumar a todos los proyectos importantes para Granada, porque aquí no está la situación de la pandemia y la vacuna y ya ha terminado todo. También esto va a dejar una situación que nos va a hacer que tengamos que redoblar el esfuerzo para conseguir los resultados que queríamos. Por tanto, no habrá que trabajar lo mismo, sino el doble. Y qué mejor hacerlo que con una oposición constructiva que se vuelque también en trabajar desde la lealtad institucional y desde tratar de apoyar o impulsar los proyectos importantes para Granada y en donde crean que pueden tener influencia, pues que apoyen. Si necesitamos algo del Gobierno, pues que el PSOE y Podemos, Izquierda Unida, se impliquen a pedirle que el Gobierno cumpla con Granada. Que necesitamos algo o sea, quiero decir, que todo el mundo se implique para intentar que las cosas vayan mejor, porque es mucho lo que se juega Granada durante los próximos tiempos y esta estabilidad que da ya el pacto precisamente antitransfugismo a nivel nacional, tanto por el Gobierno, por los partidos, como también por la propia Federación Española de Municipios y Provincias, da la estabilidad necesaria para que sigamos trabajando y, por tanto, no estemos en debates estériles que lo único que hacen es perjudicar a Granada porque era un ruido que es innecesario. Más allá, alcalde, de los problemas generados por la COVID, hay problemas persistentes en la ciudad y no podemos olvidar, desde luego, uno muy, muy importante, sino de los que más. Los cortes de luz, que ya no solo son en zona norte, sino que también se extienden a otras zonas. Sí, ¿no? pero esto... aquí voy a asumir un rol que seguramente no le va a gustar a todo el mundo y que seguramente muchas personas en mi situación no lo harían, porque seguramente a otras personas tampoco les gustará. O sea, desde que llegué en las primeras reuniones del pacto por la zona norte y por los cortes de luz, empecé a pedir información, empecé a hacer que comparecieran personas, empezamos a poner las situaciones encima de la mesa y todo demostrando que no era un problema simplemente de que se corta la luz y ya está. O sea, ese problema está motivado por algo. Por una parte,
conseguimos, o sea, que en este momento, o sea, Endesa por primera vez en la historia de Endesa y el Ayuntamiento conseguí cerrar un acuerdo con Endesa para que hicieran un convenio, hicieran una inversión muy importante que se ha hecho con 4 transformadores, o sea, digamos una renovación muy importante y multiplicando por mucho la capacidad de producir electricidad en la zona norte. De hecho, ahora también Endesa se va a implicar en Azagrande para también conseguir multiplicar la capacidad de producir electricidad para Azagrande. Y estamos empezando a tener problemas también en La Chana. Y también o sea, vamos a intentar ver si se puede arreglar un transformador, que es el que habría que renovar en Casería de Montijo. Ahora, y esto que me escuche todo el mundo claro, o se acaba con la marihuana o no dejará de haber cortes de luz. Porque el problema es la sobreexplotación que necesita la marihuana, el enorme consumo que se tiene para esa producción, y eso es lo que hace que salten todos los fusibles, todos los transformadores y terminen poniendo en un peligro que no es la zona norte, que poquito a poco se va expandiendo. Y se va expandiendo por esa misma situación. Y por tanto, entonces, aunque haya gente que no le guste que yo diga eso, tengo que decirlo. Por tanto, si queremos que no haya cortes de luz, o sea, que el Ministerio del Interior refuerce los trabajos que está haciendo, por cierto, muy bien. O sea, el Ministerio del Interior, tanto en el área metropolitana con Guardia Civil como en Granada, también con policía. Y recuérdese que están viniendo policías no de Granada, están viniendo de Zamora, están viniendo policía de muchos sitios para hacer intervenciones. Pero es que lo que está en juego en este momento, repito, no es ya simplemente que se vaya la luz, es que pueda saltar la luz de media ciudad y que en un momento determinado, o sea, tengamos unos daños en la infraestructura, o sea, eléctrica de la ciudad que sean tan grandes que hagan que al final, o sea, tengamos un apagón mucho más grande del que deseamos y durante mucho más tiempo. Por tanto, yo creo que hay que actuar y creo que también, o sea, hay gente que tiene que saber que hay cosas que no se pueden hacer y que no se deben de hacer, porque al final, si no, entonces, pues van a motivar que haya más reacciones y que eso no se pueda permitir. Nos quedan apenas 5 minutos, alcalde, y hay muchísimos temas de los que queremos hablar. Y uno de ellos, evidentemente, en una ciudad como Granada, es el de la cultura. Un proyecto que se llama Granada 2031, que afortunadamente ha permitido esta situación de COVID que algunos de los eventos asociados a este proyecto de Granada 2031 se puedan realizar. Pienso, por ejemplo, en un festival que este año ha arrancado, el Milnov, el Festival Flamenco. Es verdad que tuvo que cambiarse de fecha y demás. El Festival de Música y Danza se pudo realizar también. ¿Cuál es el proyecto de Ciudad para la Cultura, el tiempo más inmediato? Yo ahí quisiera resaltar, y una cosa que se nos olvida, no la comentamos nunca, pero está ahí. Cuando llegamos al Ayuntamiento, la OCG estaba a punto de desaparecer. Estaban con manifestaciones en la Plaza del Carmen, estaban el análisis de que había muchas orquestas en Andalucía y de que había varias que estaban en peligro, y una de ellas era la OCG. Tenía una deuda enorme, o sea, con los propios músicos. Los músicos tenían unos lazos así de grandes, rojos, en cada concierto. Había un clima insoportable. Teníamos un gerente que era un músico que ha hecho un fantástico trabajo, Gunther, pero que no era un gerente profesional. Y teníamos ya en fin de ciclo un director artístico. Hoy tenemos un gerente que ha salido de un proceso de selección y es una persona con mucha reputación, Roberto Ugarte. Tenemos también a un grandísimo, o sea, el director artístico, Elías Macías, con una de las personas con más proyección también en el panorama internacional de la música, pero es que además hemos puesto la deuda prácticamente a cero de la OCG, y eso ha sido la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, preferentemente porque son los que pagamos la gran cantidad de dinero, digamos, que mantiene la OCG, y también con aportaciones de la propia Diputación de Granada. Eso que ha hecho que hoy la OCG tenga estabilidad, esté saneada y miremos el futuro en este sentido con optimismo. Y ahí quiero resaltar también el trabajo, pues tanto en el Ayuntamiento de Granada con Lucía Garrido, que es la concejala de Cultura, porque estamos sabiendo compatibilizar dos cosas. O sea, por una parte, el proyecto de ciudad que supone Granada 2031, que es un proyecto de toda la ciudad y por tanto el alcalde está ahí metido y tirando del carro como tiene que tirar en los grandes proyectos de ciudad, y también la concejala haciendo una gran gestión en cultura en el día a día, atendiendo a todos los sectores, a todos los colectivos, en tantos y tantos ámbitos como tiene la cultura, para que reciban el cariño y el aliento, digamos, de tener a su concejal de manera cercana ante los problemas que tienen. Y vamos a intentar poner medidas importantes también para mejorar la cultura en el corto o medio plazo, o sea, a la vuelta ya también dentro de nada, haciendo cosas importantes para mejorar los medios que dispongan nuestros festivales, para mejorar el tema de los sponsors y poder tener patrocinadores que solucionen el problema de que no haya festivales que tengan que estar año tras año. Pongo un ejemplo, Festival de Jazz, lleva 42 años y ese festival con tantísimo tiempo, cada año es un ejercicio de supervivencia.
pues tiene que saber el Festival de Jazz que va a poderse seguir desarrollando año tras año y que va a tener garantizado un mínimo de su financiación para que puedan disponer de ello. Y eso hay que hacerlo con muchos de los grandes festivales que hay en Granada, para lo cual también en este sentido con Lucía estoy trabajando para que tengamos medidas importantes para que podamos hacer cosas que sean relevantes para la ciudad en el ámbito cultural, independientemente de que la aspiración a ser capital europea abarca también la movilidad de Granada, área metropolitana, esa apuesta importante por atraer más líneas de metro hacia metropolitano a Granada desde los pueblos para también reducir los coches y que haya una mejor comunicación también con el resto del área metropolitana. Esa apuesta importante también, por ejemplo, por el puerto de Motril, por conectarnos por ferrocarril, para que conecte también cuando venga el corredor mediterráneo, más con el AVE, que ya lo tenemos como infraestructura. Estamos en momentos donde hay que hacer una apuesta muy importante, o ese acelerador de partículas que hay que retomar y donde ya se ha creado precisamente, o sea, digamos, el organismo que hacía falta entre el Estado y la Junta de Andalucía para que ya, digamos, también ese ente gestor pueda permitir acercarlo cada vez más. Estamos en tiempos donde Granada salía a competir y ahora ya Granada sale a ganar y sale a conseguir resultados, y vamos a seguir partiéndonos el alma por conseguir que Granada vaya incorporando elementos que nos hagan cada vez más prósperos y una ciudad con mayor calidad de vida. Pues así se nos acaba el tiempo, alcalde, pero sí me gustaría que en este último minuto, este par de minutos últimos que nos quedan, pues se pueda dirigir a los granadinos para decirles pues aquello que se nos haya quedado en el tintero y sobre todo pues para felicitarles estas fiestas que, aunque extrañas, no dejan de ser Muchas gracias la fiesta navideña. por esta oportunidad. Yo sobre todo querría a todas estas personas mayores de la tercera edad que se han visto confinadas en sus casas, que se han visto con la preocupación también de lo que les afectaba la pandemia, y que también reconozco, o sea, como lo están pasando durante todo este tiempo, que vamos a intentar hacer una ciudad que haga que todo el mundo la disfrute, que nuestras personas mayores se sientan orgullosas de lo que la ciudad les devuelva por todo lo que han aportado durante tantos años y que formen parte central, digamos, de la actividad de nuestra ciudad. Que vayamos recuperando también la normalización conforme vayamos pudiendo para todas esas actividades deportivas, esas actividades culturales, esas actividades sociales también, esos talleres, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sociable, en una ciudad que está apostando por el deporte, que está apostando por la salud, que está apostando por el medio ambiente, una ciudad que está apostando por luchar contra las desigualdades, que está apostando también por hacer una ciudad accesible e inclusiva que podamos disfrutar absolutamente todos. Vienen buenos tiempos, lo mejor que tiene el año 2020 es que ya termina, el 31 de diciembre, y que vamos a dar paso desde el 1 de enero a otro año que esperamos que sea el año de la recuperación de la sociedad, de la recuperación de Granada, y que en la que todos empecemos a sonreír y a ver el futuro de otra manera, y que van a tener siempre un ayuntamiento que va a estar volcado en sus ciudadanos, entendiendo que una Granada humana es la asignatura pendiente por parte de cualquier ciudad del mundo, y que nosotros queremos que sea el factor más importante en una ciudad que tiene proyectos, que va a tener crecimiento económico, que va a tener generación de empleo, pero que al mismo tiempo no va a olvidar nunca a las personas porque son lo más importante que tenemos a nivel social. Felices fiestas, próspero año 2021, que vuelva un año plagado y cargado de salud, pero también venga con las alforjas llenas para todos esos empleos que se han perdido y todas esas personas que necesitáis mantener vuestros negocios o simplemente mantener la actividad para poder alimentar a vuestras familias. Por tanto, que ojalá que sea un año próspero para todos. Muchísimas gracias, alcalde. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la televisión de Servicio Público de Granada. Les dejamos por hoy. No olviden su cita diaria con los informativos de esta casa todos los días a partir de las 9:30 de la noche y con la amplia programación que hemos preparado este año para la Navidad. Muy buenas noches.